Vamos a ver si en este momento ya tenemos comunicación con la rueda de prensa. Parece que ya estamos en contacto, me informan aquí en la redacción, en el máster de emisión del tercer canal. Si quieren vamos ponchando la imagen que tengamos de la rueda de prensa que va a dar Ginette Bedoya. Lo hemos manifestado por escrito ante la Comisión y ante el Estado. No existen condiciones necesarias para participar de un acuerdo de solución amistosa, precisamente por la persistencia de algunas de las conductas vulneradoras de derechos de nuestra representada, a la que se suma la omisión del Estado de responder con claridad veamos en full pantalla en este momento la rueda de prensa que acaba de iniciar aquí en la ciudad de Bogotá. Adelante. En ese sentido y sobre la base de lo que expondremos a continuación, consideramos que con esta audiencia culmina la etapa procesal de controversia con el Estado y confiamos que esta comisión puede emitir a la mayor brevedad un pronunciamiento condenando a Colombia por las violaciones a los derechos de Ginette Bedoya y su madre, Luz Nelly Lima Gutiérrez. Ginette lleva 16 años buscando justicia. En cada etapa ha encontrado obstáculos y amenazas. Creemos que el avance del proceso internacional puede dar un mayor impulso a las investigaciones y puede ayudar a visibilizar algunas de las deficiencias que persisten en la estructura del Estado en la respuesta a la violencia sexual y a la impunidad. Esto con el fin de reparar a nuestra representada, pero también de resolver algunos de los problemas estructurales que enfrenta el Estado para responder a Ginette y a las personas que están en la situación de ella. Hay varios puntos del análisis de los hechos y del derecho que nos parece muy importante destacar en este alegato y que creemos que la Comisión debería tomar en cuenta a la hora de decidir. En primer lugar, en nuestros argumentos hemos insistido en las diversas dimensiones que presenta el caso y que se deben considerar de manera conjunta. Este es un caso de violencia contra las mujeres, pero que se da en relación a la labor de Ginette como periodista. Es un hecho de violencia que pretende silenciar. Y a esto se le suma en la actualidad el trabajo de Ginette no solo como periodista, sino también como defensora de los derechos de las mujeres víctimas de violencia. Y en ese sentido es muy relevante que la CIDH tenga en cuenta el contexto en el que se dan estos hechos para los efectos de la determinación de responsabilidad y también de las reparaciones. Por un lado, la CIDH debe considerar que la violencia sexual se da en el conflicto armado colombiano y que en ese espacio ha sido utilizado como un instrumento de guerra. Esto también fue constatado por la propia Corte Constitucional en Colombia, en el auto 092 del 2008. La Corte establece que la violencia sexual es una práctica habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado colombiano, así como lo son la explotación y el abuso sexual. También hay cifras importantes de la unidad de víctimas y de la propia Fiscalía y de organizaciones no gubernamentales que dan cuenta de esta práctica de violencia sexual y su utilización como arma de guerra en el conflicto. Por otro lado, la CIDH debe considerar que existe también en Colombia un contexto de agresiones y amenazas contra quienes ejercen la labor periodística y la defensa de los derechos humanos. De hecho, las amenazas, la tortura, la violencia sexual y la impunidad son vejaciones que de modo directo tienen como objetivo y efecto silenciar, inhibir el desempeño de esa profesión y la búsqueda de justicia. Lamentablemente, la característica principal que tienen en común en violencia, los casos de violencia sexual y de amenazas y atentados contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos es la impunidad. Realmente las cifras que fueron sostenidas por nuestra representada en los casos de violencia sexual, que superan al 97%, a ella se suma la cifra abismal de un 99.8% de impunidad en los casos de amenazas a periodistas. Ahora bien, los hechos que narró nuestra representada Ginette Bedoya no ocurrieron en el vacío. El secuestro, la violación sexual y la tortura ocurrieron en una
situación en la que hubo una serie de amenazas y agresiones anteriores a el secuestro de Ginette. Y queremos destacar que esas amenazas continúan. Es más, el mes de marzo, Ginette recibió una amenaza por parte de un grupo paramilitar denominado Águilas Negras. Más allá del esquema de protección que ha brindado el Estado, que agradecemos, realmente lo más importante en el caso y el pedido más caro de Ginette, que tiene sentido en la lógica de lo que ha dicho la Comisión innumerables veces, es que se investigue para desactivar el riesgo. Sobre este punto consideramos importante destacar primero que las investigaciones no han sido exhaustivas, no han sido diligentes, no han sido efectivas, y también queremos reiterar lo que ha dicho la Comisión Interamericana en su informe de defensores, en la que expresa que estos mecanismos de protección que prevé el Estado deben articularse con las investigaciones correspondientes, ya que las mismas permiten no solo evaluar la efectividad de los mecanismos que se adopten, sino que constituyen además el medio más eficaz para proteger a las personas al desactivar los riesgos. Nos parece muy preocupante que el Estado colombiano continúe realizando los mismos errores que nos trajeron acá, que pusieron a Ginette Bedoya en riesgo en el año 2000. Destacamos que las vulneraciones de las que fue víctima Ginette Bedoya, las amenazas, la impunidad, operan hoy como una espada de Damocles, que amenazan de manera continua a Ginette y que a la vez generan un peso desproporcionado para el ejercicio de dos actividades fundamentales para la democracia: el ejercicio de la profesión de periodista y la búsqueda de la verdad, la justicia y la no repetición frente a crímenes contra la humanidad. Voy a tratar algunos de los puntos de derechos que son pertinentes al análisis del caso. En el proceso internacional consta la información que permite afirmar que el Estado fue negligente en la protección y la prevención del riesgo frente a Ginette Bedoya. Ese riesgo era cierto, conocido e inminente. Sin embargo, como planteó Ginette, no se tomaron las medidas para protegerlos ni se investigó. Como desarrollará más ampliamente nuestro colega Pedro Vaca, el Estado también falló en su deber de adelantar investigaciones prontas y efectivas sobre las amenazas y la violencia sufrida por Ginette, lo cual vulnera una serie de derechos y a su vez la mantiene en una situación de riesgo. Dado el tiempo asignado para la audiencia, solo voy a puntear algunas de las deficiencias en la investigación penal, que incluyen la falta de diligencias probatorias oportunas, la falta de un análisis, de un enfoque de la investigación de acuerdo a lo establecido por los estándares internacionales para los casos de violencia sexual en el conflicto, la utilización de estereotipos, la pérdida de pruebas de manera significativa, la falta de toma de prueba oportuna, las irregularidades múltiples que ha habido, como por ejemplo desaparición de un expediente que incluía resultados de los primeros exámenes. Ginette Bedoya en este momento en rueda de prensa en Bogotá desde la Fundación para la Libertad de Prensa. Acaba de terminar las audiencias de su caso desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si usted quiere recibir los contenidos del Tercer Canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.